Hola, mi nombre es Adriana Luna La Rosa. Junto con mi compañera Katia Castellar y Dayana Acevedo, somos estudiantes de doctorado de la Universidad UPEL y en el día de hoy vamos a dar a conocer la generación de teorías desde el paradigma positivista, módulo que es dirigido por la doctora Norelvi Saturnina. En este espacio hablaremos del paradigma positivismo y su aporte a la generación de la teoría. Hablar del positivismo es hablar del origen de la ciencia moderna y de un marco de pensamiento que otorgó a la investigación el sello de rigor y la objetividad. No se trata únicamente de un enfoque metodológico, sino de una concepción filosófica que transformó la manera como el ser humano comprende la realidad, situando la observación empírica y la razón como una fuente legítima de conocimiento. Desde sus inicios en el siglo XIX, este paradigma representó una ruptura decisiva, con formas de conocimiento especulativas, metafísicas basadas en la autoridad, defendiendo la idea de que la única vía para producir saber confiable era la observación directa, la mediación precisa y la verificación empírica. De esta manera se consolidó las aspiraciones a una ciencia universal, capaz de explicar fenómenos a partir de leyes generales y de ofrecer predicciones sustentadas en evidencias. El positivismo influyó de manera determinante inicialmente en las ciencias naturales, luego se expandió a otras ciencias como las sociales, llegando también a influir en la educación. En esta reflejó la creación de instrumentos de medición en la búsqueda de regularidades que permitan comprender el comportamiento humano en contextos de enseñanzas y de aprendizaje, en el énfasis enfatizando en garantizar la validez y confiabilidad de los hallazgos. Atributos del paradigma positivista. Entre estos se encuentra la centralidad de la medición objetiva y controlada, lo que implica trabajar con datos verificables y apartados de interpretaciones subjetivas. Este paradigma defiende con fuerza la utilización de métodos cuantitativos, pues considera que el conocimiento científico debe sustentarse en la recolección numérica de información, susceptible de análisis estadísticos. En consecuencia, el investigador asume una posición externa frente a los datos, buscando mantener distancia respecto a los fenómenos estudiados, para garantizar una imparcialidad. Asimismo, el positivismo se relaciona con el enfoque lógico-positivista, que pone énfasis en descubrir hechos o causas de los fenómenos sociales, con escasa atención a los estados internos o subjetivos de las personas. Su orientación hacia la verificación y la confirmación refleja un carácter reduccionista e inferencial, enmarcado dentro del modelo hipotético deductivo, que aquí el investigador positivista formula hipótesis que luego va a contrastar con la realidad. Atributos destacables son sus orientaciones hacia los resultados y la búsqueda de datos considerados, duros y replicables. Desde esta lógica, el conocimiento científico debe ser seguro, estable y universalizable. Por ello, el paradigma positivista promueve estudios de casos múltiples, en los cuales los hallazgos pueden generalizarse más allá de un contexto particular. Se asume entonces que la realidad es estable, que obedece a leyes generales y que éstas pueden descubrirse a través de la investigación sistemática. Creación de teoría desde el positivismo. El positivismo es una corriente que sostiene que la ciencia debe explicar la realidad de manera objetiva, mediable y verificable. La teoría se genera a partir de hechos observables organizados mediante el método científico. Toda teoría debe cumplir con pertinencia, consistencia, sistematización, completud, universalidad y teorización. ¿Cuáles son los procesos de la investigación cuantitativa? Tiene que tener un método, un diseño, un tipo y nivel y una modalidad. La población y muestra. Tiene que ver con el conjunto total de sujetos que se pretende estudiar. La muestra tiene que ver con la selección representativa que permite generalizar resultados. La recolección de datos. Tiene que ver con las técnicas, encuestas, cuestionarios, con los instrumentos, escala, formulario, registro. Tiene que ser
válida, que mide realmente lo que pretende medir y debe ser confiable, que garantiza estabilidad y consistencia de los resultados. El conocimiento se construye de forma lineal y secuencial: problema, hipótesis, recolección de datos, análisis, generalización y teoría. De teoría en el positivismo. Bueno, el positivismo plantea que la ciencia se construye con base en hechos observables, medibles y verificables. La generación de teoría permite un proceso secuencial y sistemático sustentado en la objetividad y el método científico. Identificación del fenómeno y revisión bibliográfica. Esta parte reconoce problemas reales, requiere acción. Se revisan estudios previos para conocer lo ya investigado y fundamentar el trabajo. La formulación de hipótesis operacionales. Se plantea proporciones claras, preposiciones claras, precisas y medibles que anticipan una posible relación entre variables. Las hipótesis orientan la investigación y guían la recolección de datos. Diseño del estudio. Tiene que ver con las variables y mediciones. Se define el tipo de diseño, se identifican las variables, se establecen los indicadores y unidades de medida. La recolección de datos empíricos. Se selecciona la población y muestra, se aplican técnicas e instrumentos de recolección de datos, cuestionarios, registros, se garantiza la validez y la confiabilidad. Análisis estadístico y verificación de hipótesis. Los datos se procesan con métodos estadísticos, se contrasta la hipótesis inicial con los resultados, se confirma y ajusta o rechaza la hipótesis según la evidencia. La generalización y formulación de la teoría. A partir de los resultados se formulan enunciados generales, aplicables a contextos más amplios. La teoría se construye como un conjunto coherente, sistemático y universal que explica y predice fenómenos. El positivismo concibe la teoría como el resultado de un proceso ordenado que parte del fenómeno concreto, pasa por verificación empírica y culmina en la generalización científica. Muy buenos días, mi nombre es Dayana Acevedo Marrugo y continuaré con un ejemplo del paradigma positivista en la educación. En este caso, una investigación educativa desde el paradigma positivista busca obtener datos a través de la aplicación de instrumentos específicos con el fin de recabar información específica y que ésta, cuando sea interpretada y concluida, represente una oportunidad de mejora a una problemática o fenómeno que se va a estudiar y que ésta sea replicada en contextos similares. En este caso se parte de una hipótesis que seguramente está asociada a el hallazgo de ciertas evidencias que demuestran la alta posibilidad de que esta hipótesis sea verdadera. Por ejemplo, en este caso partiremos de que una hipótesis, el método X, aumenta las puntuaciones en comprensión lectora. En un estudio cuantitativo para medir el impacto de un nuevo método de enseñanza para fortalecer la comprensión lectora, por ejemplo, resulta necesario tener un enfoque cuantitativo que recopile datos numéricos como calificaciones, resultados de pruebas escritas, encuestas, datos numéricos que corroboren la hipótesis principal. En una medición y verificación se busca medir objetivamente el fenómeno, en este caso el rendimiento académico a través de la comprensión lectora, para determinar si el método de enseñanza nuevo resulta mejor que los anteriores y que a partir de él se obtienen mejores resultados. Tenemos otro aspecto como la objetividad y neutralidad, en la cual el investigador debe ser una parte neutral, no participante, para evitar llegar a la subjetividad y obtener resultados más objetivos. En la verificación de hipótesis, aquí se podría formular una hipótesis como el uso de las nuevas tecnologías mejoran el rendimiento académico o la comprensión lectora en X estudiantes, y posteriormente se pasa al diseño e implementación del experimento para probar que la tesis fue real. De esta manera, este trabajo se llevaría a cabo a través de la formulación de una pregunta de investigación, de unos objetivos de investigación, la selección de grupos, de grupos participantes a través de los cuales se va a implementar los diferentes instrumentos, la recopilación, análisis e interpretación de datos que finalmente, como acabó de mencionar la compañera Katia, son los que van a generar nuestra teoría en el trabajo de investigación. A modo de conclusión, tenemos que es importante reconocer que la realidad educativa es mucho más amplia que lo cuantificable. A pesar de que ya hemos visto muchas de sus ventajas,
sus ventajas, características en la generación de teoría a través de la aplicación, interpretación, verificación de instrumentos y la información que finalmente se obtiene y las ventajas, muchas de las ventajas que obtienen ese tipo de estudios. El positivismo ha sido ampliamente criticado precisamente por la dificultad para comprender su contraparte, de la objetividad a la subjetividad, de comprender la diversidad cultural y sobre todo la complejidad social. Elementos que muchas veces no pueden ser medidos ni verificados por ningún instrumento y que hoy resultan ineludibles. Pero lejos de validar este paradigma, dichas críticas lo invitan pues, a ser complementado por otros enfoques en un diálogo paradigmático que enriquecería la investigación. En conclusión, podemos decir que el positivismo aporta un marco sólido para la generación de teorías caracterizadas por su consistencia lógica, su validez empírica y su capacidad de predicción. Su vigencia radica en que nos recuerda la importancia de fundamentar nuestras afirmaciones, pues obviamente en evidencia, es decir, de respaldar todas aquellas ideas, todas aquellas hipótesis que tenemos acerca de la realidad y de sistematizar ese conocimiento para construir modelos que signifiquen indudablemente un conocimiento más significativo en nuestro campo educativo. En este caso, aunque no es el único camino, sigue siendo un referente muy indispensable para consolidar la educación como un campo científico riguroso y socialmente relevante en muchas investigaciones. Muchas gracias.